Bueno, muy bienvenidas a todas y a todos a este encuentro que da inicio a un ciclo de charlas en el marco de los 75 años de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Ya 75 años, ¿no? Cuánta historia está sobre la mesa, cuánta historia habrá pasado, ¿no? Pero este encuentro, en ese marco de los 75 años, nos encuentra para pensar ideas para una sociedad mejor. De esta forma vamos a inaugurar un círculo de charlas que van a aportar en ese sentido. Diferentes personas de diferentes ámbitos, de diferentes lugares de inserción, nos van a ayudar a conversar un poco para pensar las ideas para una sociedad mejor. Claramente, en marzo, no había mejor idea que comenzar de esta manera, ¿no? Con 3 mujeres con una historia de vida, con una historia de lucha tan increíble que realmente no se me ocurre una mejor idea para comenzar este ciclo de esta manera. Así que para comenzar le voy a dar la palabra al único que no es mujer en esta mesa. Le voy a dar la palabra al presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Fernando Ferreira. Bueno, muchas gracias por la presentación. Obviamente soy el único que no es mujer en esta mesa, pero como decía la compañera, nos parecía muy importante en esta primera charla que inicia un ciclo que en el mes de marzo fueran todas compañeras las que estuvieran al frente de esta primera exposición. Y decimos que la primera porque pensamos tener a lo largo y ancho de este año, la Federación cumple 75 años el 12 de septiembre, fue fundada en 1948. Nuestra idea es que vayamos a distintos puntos del país donde la Federación tiene presencia importante. Pensamos en Minas, pensamos en Paysandú, en Nueva Palmira, donde allí también tengamos charlas de este tipo con la idea de ir hacia colaborar con la sociedad en el sentido de que podamos elaborar ciertas formas de mejor convivencia ciudadana en una sociedad que cada vez tiene más complejidades. Nuestra federación nace, como decíamos, en el año 48 al impulso de lo que fueron los primeros sindicatos de concepción fundamentalmente anarquista. Por eso es una federación de obreros y empleados y no un sindicato único, donde cada uno de sus sindicatos tenía la autonomía necesaria para definir su interna, pero a la vez tener el apoyo solidario con los demás sindicatos que integraban la federación y el resto del movimiento sindical de la manera que quisieran acercar esa solidaridad. Año 48, en pleno auge de los gremios solidarios, ¿no?, que se empiezan a conformar después de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, que de acuerdo a la situación económica que vivía el país y el mundo, genera el nacimiento de muchas federaciones y sindicatos únicos que hoy siguen integrando nuestro movimiento sindical. De allí en más, nuestra federación tuvo... ¿Suena la alarma de incendio? Alguien que apague esa alarma, por favor. Que no se quema nada. A ver, nuestra federación tuvo a lo largo y ancho de su historia momentos de suma importancia. Tuvo lo que fue, digamos, la primer evaluación de tareas que tuvo como fundamento principal evitar lo que fue el congelamiento de salarios del Pachecato, y ahí nace nuestra evaluación de tarea de la década del 70, primer sindicato que tiene una evaluación de tarea. Después vino la dictadura militar. En el previo a la dictadura, el año 73, fue la federación firmante conjuntamente con el gremio de FUNSA y la Federación Uruguaya de la Salud del documento de las 3F. Fue uno de los gremios que levantó más tarde lo que fue la huelga general, porque teníamos compañeros en Paysandú que, como no llegaba la comunicación de manera oficial, decían, no, hasta que no llegue la comunicación oficial, la huelga no se levanta, porque no había celulares, obviamente, en aquella época, y probablemente llegara o por un llamado telefónico a la comisaría para que fuera el comisario de la ciudad a decir, muchachos, hay que levantar la huelga. También fue quien, de los primeros gremios que lograron la restitución de los compañeros destituidos por la dictadura.
volvió a los consejos de salario en el año 85, tomando la bandera de aquella década del 70. Y en definitiva, de allí en más tuvimos una serie de idas y vueltas que no solo tienen que ver con el tema salarial y las conquistas en cuanto a la mejora del mundo del trabajo, sino que también buscó la manera de ir acercándose a la sociedad de una vez cada vez mayor. Y bueno, fue a partir del año 2012, 2013, 2015, que en los distintos consejos de salario, además del crecimiento salarial y las mejoras de las condiciones de trabajo de los compañeros y las compañeras, tuvimos algunos hitos que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, primer intercambio con la sociedad fue la donación al Plan Juntos. Nuestro gremio, en aquel año, producto de una discusión salarial, de un crecimiento muy importante para el salario del sector, logró una partida fija, pero una parte la dona para la construcción del Plan Juntos, en lo que hoy, si alguno de ustedes pasa por La Bollada, si no me equivoco es el lugar donde está, hay un barrio que se llama Viejo Ararí, que está construido por el Plan Juntos con aporte de la Federación de la Bebida en dinero para los materiales, que allí las que ocupan esas viviendas son madres jefas de hogar. Ese fue el primer inicio que nosotros tuvimos. Vínculo con el INAU a donación de equipamiento para distintos centros para niños y adolescentes. Y después tuvimos la idea del Centro Social Educativo, que no vamos a profundizar en eso, pero que hoy cuaja en lo que son el apoyo a la escuela pública en varios centros sociales educativos. En Montevideo hay 2, en Minas hay otro, en Paysandú hay 2, hay 3 en Canelones. Bueno, cada vez se va proyectando con mayor importancia lo que es ese apoyo a la escuela pública, porque los niños que van allí son de la escuela pública, elegidas por las maestras que van en el entorno de la zona donde está el Centro Social Educativo, y dice, bueno, estos gurises precisan tal apoyo, y bueno, y así es como se llegan los niños al Centro Social Educativo. Y el 2012 también para nosotros es fundamental por el comienzo de ingresar las compañeras al mundo del trabajo en un gremio altamente masculinizado. ¿Y por qué es masculinizado? Porque la fábrica no tomaba mujeres, al menos yo entré en el año 85, hace mucho de eso, y no tomaban mujeres para la línea de producción. Simplemente oficina, venta, trabajo administrativo. Y los sindicatos logramos, del 2012 para acá, empezar a que las empresas entendieran que las mujeres también podían ser parte del mundo del trabajo. Y hoy tenemos cientos de compañeras mujeres en las fábricas más importantes del sector en cuanto a volumen y cantidad de mano de obra empleada. Y bueno, y eso es una conquista también para nuestra federación que esperemos se profundice, se mejore, y bueno, y que este sea solo el inicio de el ingreso de muchísimas más compañeras al mundo del trabajo en lo que es el mundo de la bebida. Así que bueno, esta primera instancia que tenemos como federación, la primera charla conmemorativa a los 75 años, definimos que esta era la mejor forma de homenajear a la FOEB que nos antecedió y que va a seguir adelante dentro de muchos años. Esperemos que se festejen 150 años de la Federación de la Bebida con un montón de gente más. Y bueno, y esperando que esta primera charla colme las expectativas de las compañeras y los compañeros. Y bueno, y los esperamos para la siguiente en este ciclo largo que va a ser durante todo el 2023. Así que muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Fernando. La verdad que esto de que estamos pensando de las ideas para una sociedad mejor, como también con todo esto que vos contás, las acciones que han tomado para una sociedad mejor, ¿no? Acciones tangibles que las podemos ver, ¿no? Que se materializan día a día. Me pareció muy interesante. Así que continuando con esta mesa, le voy a dar la palabra a María Noel Giribaldi, responsable de género de la FOEB. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy comenzamos las actividades de conmemoración de los 75 años de nuestra FOEB. El mes de marzo es muy especial, ya que es el mes de las mujeres, y es por ello que definimos que esta actividad diera un papel preponderante a las compañeras, que su opinión y su voz se hicieran sentir en la primera actividad realizada en nuestra casa. Es bueno recordar que las empresas que ocupaban la mayor cantidad de personal dentro de la industria de la bebida siempre fueron esquivas a contratar personal femenino, salvo los sectores de administración y o ventas,
ya que entendían que no podían enfrentar las duras tareas fabriles que sí toleraban los hombres. En otros sectores de la actividad, como bodegas y licorerías, sí encontrábamos compañeras en la línea de producción. Y es en el sector licorero de donde proviene nuestra última mujer integrante de la Mesa Nacional de FOEB, María Inés Pato, compañera asesinada en el año 1986 a fines de un mes de marzo y cuyo crimen sigue impune. Hoy esa realidad cambió a impulso de los sindicatos de nuestra federación, que trabajaron incesantemente para que muchas de nosotras pudiéramos ingresar. Y hoy somos centenares que ocupamos ya no solo cargos administrativos y de ventas, sino que también manejamos autoelevadores, maquinaria y armamos el picking que llevarán los camiones al punto de venta. Sabemos que aún nos falta ocupar muchos lugares en el mundo del trabajo de la bebida, pero seguimos avanzando. En lo gremial logramos conformar no sin dificultades la Comisión de Género y Equidad de nuestra FOEB. No es fácil conjugar las realidades de los diferentes sindicatos a la de nuestra federación, pero con el transcurrir del tiempo iremos disminuyendo las disparidades que tenemos. Hoy seguimos construyendo una comisión que nos permita crecer, avanzar y así lograr ocupar nuestros espacios en la dirección de la FOEB. Tener hoy un papel integrado por destacadas mujeres del quehacer nacional marca un antes y un después en nuestra federación. La senda está trazada. Gracias. Bueno, a continuación vamos a ver el video inaugural de la federación. Para nosotros, que nuestra federación esté cumpliendo 75 años de vida en este 2023 es un hecho de suma importancia. Una federación que nace en el año 48 al impulso de los gremios solidarios que se estaban instalando por aquellos tiempos. Mandar un saludo grande a todos los que hicieron posible que en este año lleguemos a los 75 años de la federación, un sindicato con historia. Nuestro gremio fue el primero en reivindicar el ingreso de aquellos compañeros destituidos por la dictadura en el año 73. Es a partir de allí que nuestra federación, una vez concretado lo que era la recuperación salarial perdida durante la década de los 90, se vuelca a lo que es la impronta social y solidaria. Y bueno, esa impronta lo que ha llevado adelante fue luchas por las condiciones de los trabajadores y del salario y de las distintas situaciones, digamos, de reivindicaciones salariales o de condiciones de trabajo de los compañeros, sino un poco más allá de la situación. Un orgullo pertenecer a esta federación, nos ha transmitido valores de solidaridad. Debemos enseñar a nuestros compañeros que la solidaridad no es solo entre nosotros, sino también con los más humildes. Nosotros tenemos un grupo, el Grupo Solidario de la Federación de la Vida, el cual acoge varios comedores y a su vez en los momentos tan difíciles como tuvo el país con respecto a la pandemia, este equipo salió a dar la cara y a poner la espalda con respecto a lo que eran las ollas populares. Nosotros tenemos un sindicato que ha sido solidario también con aquellos que de repente tenían pocos trabajadores o que no estaban en las mismas condiciones que las empresas grandes. Nuestro sindicato hoy, a partir de la impronta de los consejos de salario del 2015, logra una serie de acciones sociales, digamos, vinculadas con lo que es la enseñanza, como son los centros sociales educativos, producto de la negociación salarial del año 2015, y que bueno, que desde nuestro punto de vista tiene una fuerte, digamos, posición social en cuanto a que se vincula con la escuela pública y con aquellos gurises que más precisan una mano en lo que es la atención primaria. Contamos con 7 centros sociales educativos en el Uruguay, con más de 400 chicos en edad escolar, de 9 a 12 años, que el único requisito que se pide es que concurran a la escuela pública. Así que bueno, agradecer a los compañeros de nuestra federación por estos 75 años de vida, a los que le hicieran posible llegar hasta aquí y a los que van a hacer posible que siga hacia adelante muchos años más. Salud. Y arriba los que luchan.
Bueno, y a continuación vamos a pasar otro video, pero este video tiene otras características, porque en realidad vamos a pasar el mensaje de una invitada que no pudo venir por una cuestión de salud, realmente era imposible que viniera, pero se tomó el trabajo de grabar un video. Y ella, antes de mencionar quién es una mujer realmente admirable, es una persona que realmente con todo lo que nos ha enseñado, realmente nos marca un camino a seguir. Ella es Graciela Barrera, ella es la fundadora de la Fundación Asfavide, que es la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito. Tiene una historia de vida que a partir de ella convierte y crea esta organización. Que bueno, ella, como capaz que varios de aquí saben, perdió un hijo también víctima del delito, y a partir de allí, en vez de quedarse con todo ese dolor, digamos, transformó ese dolor en algo que nos transforma, ¿no? Visitó las cárceles, empezó a entender el problema de raíz y transformar realmente la sociedad, ¿no? La invitación, siempre volver a esa invitación que nos hacemos hoy. Así que realmente es muy emotivo contar con su presencia virtual. Además, aprovechamos para mandarle un saludo porque sabemos que nos está mirando a través de las redes. Invito a hacer un fuerte aplauso para Graciela Barrera. Bueno, queridos compañeros, amigos, primero que nada quiero decirles felicidades, feliz cumpleaños. Es un placer para mí que me hayan invitado. Lamento, por razones de salud, no poder estar presencialmente, pero aunque sea estoy así, desde aquí. La obra que ustedes llevan para mí es invalorable. Y se los digo porque comparto totalmente ese hacer desde los más vulnerables y desde cuando son más chiquitos para que después no sucedan las cosas tan feas que hoy estamos viendo. A ver, ustedes deben saber cuál es mi causa de estar haciendo o poniendo mi granito de arena en esta sociedad con lo que puedo. Por si no lo saben, yo soy la mamá de Alejandro Novo, que fue víctima de la delincuencia y que primero, como a todos nos pasa, se le vino el mundo abajo. Pero un día se dio cuenta que no era forma de honrar a mi hijo quedándome en una esquina y gritando o pataleando o pensando cosas que no quería pensar, pero que sí honraba a mi hijo si hacía algo para que otras familias no sufrieran lo que la nuestra sufre y sufrió. Fue así que junto a otras dos familias, después de mucho andar, formamos Asfavide. Cuando formamos Asfavide, lo primero que hicimos fue tratar de unir a las víctimas, tratar de que ellas pudieran tener lo que no se tenía. O sea, que en lugar de ser objetos de derecho, pasaran a ser sujetos de derecho. Cuando esto ocurre, fuimos tratando de buscar las vueltas, innumerables vueltas, para encontrar caminos que unieran a la sociedad y que no
no las dejaran de lado, porque yo estoy convencida de que la sociedad es una sola y que todos formamos parte de ella. Y aquel que cometió delitos y aquellos que fueron víctimas, somos todos parte de ella. Entonces, bueno, ahí empecé a trabajar con esa idea y al tener el apoyo del Ministerio del Interior en ese momento, que entendió lo que yo pensaba, lo que yo quería hacer de todo esto, no solo pudimos ir abriendo caminos para las víctimas, sino que nos permitió unir muchas veces a las víctimas con las personas privadas de libertad. Tanto es así que el día que inauguramos la casa que hoy tiene Afavide en General Flores y Domingo Aramburú, la inauguramos juntos. Personas privadas de libertad, víctimas y familiares, y una gran mayoría del espectro político, comisionado parlamentario, que en aquel momento era Garcés, bueno, una cantidad de gente. Y en ese pedacito yo recuerdo que yo hice una locución y dije, acá sí está toda la sociedad. Ustedes no se imaginan lo que fue prepararnos para ese momento, porque ellos que nos pusieron a punto esa casa que estaba destruida, que la arreglaron, y nosotros que limpiábamos, y nadie sabía el delito que había cometido el otro. Y ellos no sabían, víctimas de qué éramos nosotros. Y estábamos unidos. Después de eso, yo comencé un trabajo yendo a las cárceles, que también fue gracias al ministro que me lo permitió. Yo iba a la unidad número 6 de Punta de Rieles a charlar con los internos, a ver, me acuerdo el primer día, ¿no? Ellos, cuando yo entro solita ahí, que me cerraron la puerta y me quedé ahí solita, me miraban con cara rara. Después supe que eran 47 personas que estaban allí conmigo. Solita con ellos, no era contra ellos, con ellos. Y me acuerdo que me miraban como si fuera, no sé, algo, un espanto ahí, una mujer que vino y que quería a esa mujer. ¿Usted de dónde es?, me dijeron. Y yo le dije simplemente, yo soy Graciela Barrera, la mamá de Alejandro Novo, y vengo a entablar un diálogo con ustedes para ver si buscamos formas de salir a flote. Y de esa forma se fue entablando una conversación que me acuerdo que al principio unos poquitos se quedaron al lado mío y empezamos a hablar. Cuando quise acordar estaban todos hablando. Y no solo eso, que estuve como 2 horas y cuando me fui, no lo olvido más, uno de los muchachos se sacó el gorro, me emociona, todos
a su alrededor se sacaron el gorro. Me parece que ese respeto que tuvieron hacia mí me dio las fuerzas para seguir trabajando. Quiero decirles que bueno, ese fue un camino muy amplio, muy largo. Quiero decirles que yo iba todos los jueves, que mi esposo me esperaba afuera porque yo le decía, son 15, 20 minutos. Cuando quería acordar, me estaba esperando 2 horas. Que si faltaba algún jueves, me decían, pero señora o Graciela, no puede ser, la estuvimos esperando, ¿por qué no vino? Y bueno, eso me hizo ir aprendiendo y enseñando cosas. Me hizo aprender que cuando hay un delito, no hay una sola familia que sufre, hay 2 familias que sufren. Quizá por eso hoy estoy con la familia, desde mi lugar, ¿no?, de la Comisión de Seguimiento Carcelario, trabajando mucho con las familias de las personas privadas de libertad. Me preocupa muchísimo, muchísimo las mujeres, porque hay mujeres que creo que en este país tendrían que tener medidas alternativas, igual que muchas personas que cometen un delito muy leve y van a la cárcel, y en esa cárcel que no rehabilita, que viven de forma indigna, que, bueno, yo les puedo decir, que no lo voy a hacer más largo, pero sí les podría decir de que lo que yo vi adentro de las cárceles nunca lo quisiera haber visto, porque es aterrador. Creo que quien entra en una cárcel y vive en la forma indigna que se vive en las cárceles del Uruguay, no puede salir bien, bajo ningún aspecto. Yo me acuerdo que un día fui a la cárcel de Canelones y cuando llegué a casa le dije a mi esposo, yo no sé si a mí me encerraran con 7 personas que somos totalmente distintos, donde no tenga patio, donde no tenga nada, no vea la luz, tenga paredes grises, frías, con caños rotos, no tenga cama, porque muchos duermen en cartones o en una frazada. Y lo estoy diciendo con convicción, con convicción, porque lo vi y lo viví. Yo no sé cómo saldría de ahí. Yo quisiera que cada uno de ustedes pensara cómo saldría de ahí. Por eso creo que tenemos que trabajar por una sociedad digna, por una sociedad que entienda que tenemos que trabajar en los barrios, que tenemos que trabajar desde chiquititos. Yo hablaba mucho con Guarteche y siempre decíamos, hay que trabajar desde la panza, con los niños desde la panza. Así que no los quiero aburrir, pero sí les quiero decir que la experiencia mía me da que esas ideas para tener una mejor sociedad parten de todo este trabajo que hay que hacer socialmente. Porque, a ver, si pensamos en la droga, las madres desesperadas buscando a sus hijos en las bocas, madres desesperadas que no saben qué hacer, y que si acá en este país uno no tiene plata,
no tiene dinero, no tiene a quién recurrir, porque se muere esperando en el portal amarillo. Y que aparte de eso, le dan unos días para estar ahí, porque son unos días para todo un trabajo que habría que hacer. Un trabajo largo, un seguimiento, y que tengan un trabajo, y el día después que salen de la cárcel, y cuando salen de la cárcel, ¿qué les dan? 100 pesos para que se tomen un ómnibus. Y si viven en el interior, hay tantas cosas que hay que atacar, pero no sé, hay que ir haciendo cosas. Yo les vuelvo a repetir, a mí hay cosas que me preocupan y mucho, y es la droga, ¿no? Por supuesto. Yo pienso que en este momento no hay un trabajo en salud mental, no hay un trabajo con adicciones. Entonces, ¿cómo reformamos a estas personas? Prácticamente no hay técnicos trabajando dentro de las cárceles. No sé, yo quiero trabajar distinto. Quiero una mejor sociedad, quiero un país mejor, con gente que se mire con empatía, con gente que pueda mirar al de al lado y decirle, te tiro la mano para sacarte del pozo. Muchas gracias. Bueno, qué emoción, la verdad que por momentos hasta las lágrimas conmovió las palabras de Graciela, así que desde acá te agradecemos y sin duda que hay que seguir pensando todas las cosas que tú planteabas y siempre desde la empatía, como bien decías. Así que continuando, le voy a dar la palabra a Alicia Esquivel, que es activista de derechos humanos y militante afrofeminista. Fuerte el aplauso. Bueno, buenas noches a todas y todos. Y por supuesto, en estos 75 años, ¿qué podemos decir para FOEB? Salud, salud, salud. El disparador de ideas nos plantea el tema de que cómo nosotros podemos pensar o generar o proponer una sociedad mejor. Y estuve pensando y, bueno, Alfredo acá me mira, no voy a tirar ninguna bomba, quédate tranquilo. Pero en realidad estuve pensando que si nosotros pensamos y nos vemos cómo nos ven afuera, y habitualmente nos ven como una sociedad magnífica. Porque tenemos una democracia firme, porque cambiamos nuestro gobierno en elecciones que son obligatorias, porque tenemos una lucha electoral, porque cuidamos las instituciones, vaya si sabremos cómo las estamos cuidando, compañeros y compañeras en este momento, responsablemente cómo las estamos cuidando, porque realmente nosotras tenemos una educación que es gratuita y que incluye a la universidad, porque tenemos un sistema nacional integrado de salud que pasa por todas las edades, de pequeños a mayores, y tiene mucho que ver con la clase obrera y etcétera, etcétera, porque tenemos unos sindicatos fuertes y una central única de trabajadores, ni hablar de lo que son los gremios estudiantiles, y yo podría seguir. Y además tenemos el índice de Gini, que tiene que ver en cuanto a la desigualdad en los ingresos, que se calcula en absolutamente todos los países, y si ese índice va entre 0 y 1. En 0 quiere decir que realmente no existe desigualdad, y en 1 que es el máximo de desigualdad. Y nosotros tenemos 0.3, aumentamos unas cositas ahora, pero no demasiado. O sea que estamos mucho más cerca de la máxima calificación que de la terrible que sería la desigualdad total. O sea que de afuera nosotros vemos una sociedad preciosa que yo creo que tenemos muchas cosas positivas, que las hemos generado todas y todos,
Pero cuando nos metemos en la interna y empezamos a mirar con el microscopio, cuando salimos a la calle y vemos a las personas que duermen en situación de calle, y cuando nos metemos más profundamente, empezamos a ver una serie de desigualdades que realmente pegan y pegan fuerte. Acá Graciela planteó un tema terrible, es la negación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y perdónenme, no trans. Estará privado de libertad, pero los derechos los tienen. No hay ningún derecho. De ninguna manera seguir teniendo las cárceles como las tenemos. Sí, evidentemente desigualdades estamos hablando, evidentemente no es lo mismo vivir en la capital que vivir en el interior. Perdón, en los interiores. Porque tampoco es lo mismo vivir en una ciudad o en la capital del interior que vivir en lo profundo, ni en la frontera. No es lo mismo vivir en un barrio de Montevideo costero que vivir en otros barrios. No es lo mismo, compañeros queridos y compañeras, nacer hombre o nacer mujer o ser una disidencia sexogenérica. No es lo mismo ser una persona blanca caucásica que una persona racializada. Entonces, ahora de esta sociedad que decimos que es maravillosa, hay cosas para resolver para que sea mejor, para darle realmente contenido a ese envase que tenemos, que es maravilloso y que cuidamos, pero que realmente tiene algunas bolsas de desigualdad que indudablemente tenemos que resolver. Y lo que acontece es que hay una serie de desigualdades que son estructurales sociales, que incluso se dicen discriminaciones estructurales, y son ellas la de clase, claramente, la de género, claramente, y la étnico-racial, la raza. Y esas tres, que no quitamos todas las demás que hay, tienen un tronco común, que obviamente tendría unas ganas de meterme, pero no voy a meter, que es el capitalismo. Las bases del capitalismo están en estas desigualdades estructurales. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién genera trabajo no remunerado? ¿Quién tiene falta de educación y trabajo esclavo? ¿Quiénes? Teníamos una compañera que nos decía, acá nos tenemos que reunir, ella es caucásica, acá nos tenemos que reunir los negros y las mujeres, y se termina el pastel. Y tenía la razón. Es un cambio que sería muy drástico. ¿Qué pasa con todo esto? Pensemos un poquito nada más en qué acontece, que además tiene que ver mucho con lo que dijo Graciela, qué acontece frente cuando una misma persona, en su cuerpo, acontecen varias de estas situaciones. ¿Qué acontece con una mujer pobre, una mujer que no sea caucásica, que sea racializada? ¿Qué pasa con una mujer que además pueda ser discapacitada, pobre, etcétera? No se suman, sino que se potencian y hacemos lo que logramos es la exclusión social. Entonces, solamente, obviamente porque estoy acá como una mujer afrodescendiente, con las dos intersecciones, me falta la de clase, me tocó una buena, y no voy a contar de qué partido, acá podría decirlo, pero igual, no voy a decir de qué partido político soy, ni de qué cuadro político soy, pero todas son intersecciones, todas me dan por la cabeza. Pero decirles entonces que no estamos hablando de algo que realmente no conozcamos. Las personas racializadas, negras, tienen mayores índices de pobreza. Ahora nomás, vieron el INE de darnos los datos, para que tengan una idea. La pobreza general de nuestra población está alrededor en el 9%.
La de las personas no afro en el 8%. Y de las personas afro el 16%. O sea, duplicamos porcentualmente la pobreza de las personas no afro. Y en este Montevideo, durante la pandemia, la pobreza infantil racializada, o sea, de los niños afro, subió 18 puntos, enfrentado a los 2 puntos de los niños no afro. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de cosas muy serias, que después encontramos como las cárceles se visten de negro. Y no solamente de este tema de la pobreza, porque la pobreza ustedes saben que es multicausal, pero puedo darle datos sin números, no se los voy a dar, porque si no uno aburre mucho y es mucha masa, pero indudablemente hay mayor mortalidad infantil en las personas afro. Como ya vimos, había infantilización de la pobreza, también es mayor la feminización de la pobreza. ¿Cuáles son los niveles educativos? Muy poquitos llegamos al tercer nivel y mayoritariamente tenemos primaria primaria completa o incompleta. Pero estoy dando, les digo, el 40% de las personas afro del interior tienen primaria completa o incompleta. El 17% de las personas afro de Montevideo. ¿Ven la intersección? Brutal, ¿no? Brutal. Por supuesto, mayoritariamente también son los hogares monoparentales de mujeres afro, hogares en general extendidos. Por supuesto, en el tema del no manejo de la salud técnica, acrecienta algo que también es verdad: tenemos menor expectativa de vida. Todo esto está absolutamente en todos los indicadores, o sea, no es una visión parcializada de una militante, en mi caso, por los derechos humanos y en particular por los derechos de las personas afro. Ni hablar del tema de los trabajadores, o sea, trabajos no calificados, las mujeres mayormente trabajadoras domésticas, obviamente también trabajos no formalizados y podemos seguir más y más. Entonces, bueno, mayor cantidad de viviendas en los asentamientos también. ¿Y esto qué tiene? ¿Cuál es la causalidad de todo esto? No vamos a entrar, obviamente, en toda la historia de discriminación racial, de pasa que son vagos, les gusta el tambor, les gusta tomar vino, no quieren trabajar, toda esa historia que también la hemos escuchado. Acá, obviamente, tiene una gran causalidad mantenida, que fue la trata transatlántica de personas esclavizadas, secuestradas y esclavizadas, que prendió fuego África hasta el momento actual, la África negra, y que generó el racismo, porque esclavos hubo siempre, por la gracia de Dios. Pero acá se generó que había personas que eran esclavizadas porque había que haber una raza superior y otra inferior. Y estos, a diferencia de los indígenas, no tenían alma, por eso podían ser esclavizados, mientras que a los indígenas se los podía evangelizar. Y toda la historia siguió, porque con el advenimiento de las repúblicas cambió muy poco. Claro, no estoy con los grilletes, ¿no? Pero cambió bastante poco en el sentido que hubiera escuela de servicios. Se mantuvo toda esta historia. La criada, esto, lo otro. Acá no hubieron tierras que se repartieron, ni créditos blandos como se le dio a los inmigrantes europeos. Acá hubo más trabajo y arréglatela como puedas, sin políticas públicas para esta comunidad. Entonces, claro que tenemos que cambiar. Y en eso estamos, porque no voy a venir con todas las pálidas. Yo soy terriblemente optimista en estas cosas, porque lo primero que estoy convencida es que tenemos una sociedad y que tenemos que cambiar esa otra mirada de la otredad. Generar un nosotros y un nosotras. No somos el otro y la otra, somos nosotros y nosotras. Romper el prejuicio
El prejuicio es algo interno, esa cosa que pasa por uno mismo, que fue por la educación que se tuvo, por la crianza y las creencias. Entonces, cómo se viste, cómo calza, el color de la piel, cómo se mueve, ya pienso que va a ser tal cosa o tal otra, ponerme en alerta. Muchas veces los prejuicios son positivos también, pero en general son prejuicios, no son realidades. Y cómo se transforman esos prejuicios rápidamente en discriminación, a veces sin darnos cuenta, porque simplemente no somos conscientes que esta o este me parece tal cosa ahí, por las dudas. Miren, nosotros tenemos muchas anécdotas habitualmente, intentamos no darlas, pero les voy a dar una que alguien podía decir media positivo. Mi hijo, cuando tenía 18 años, esto hace bastante, estaba un día en la Rambla, que estaba con el auto nuestro y estaba paradito ahí esperando unos amigos. Se le pararon 3, 4 personas para pedirle droga. Un negro con un auto, parado en la Rambla. Varias veces lo siguió la policía y le pidió documentos. O sea, sí, hay elementos que todas y todos sabemos de racismo estructural. Y evidentemente esas cosas las tiene que cambiar el Estado mediante políticas públicas que transversalicen todas las dimensiones de las desigualdades, ni hablar de clase, obviamente de género y étnico-racial, en absolutamente todas las políticas. Y bueno, esa es otro costal que también podemos charlar, pero no va a ser hoy. Vamos a hablar de las buenas prácticas sociales que todas y todos podemos hacer. De construir, como ya dije la otredad, construir un yo soy como vos. Sos diferente, pero yo soy como vos. No hay nadie más ni menos que yo. Y no importa cómo lo veamos. E incluso allí, dentro de las cárceles. Eso que de repente muchos y muchas de nosotros no somos capaces ni ahí de pensar ni de hacer, en ese momento estar ahí, en ese lugar. ¿Cómo se gestó ese niño? ¿Cómo se parió ese niño? Lo que yo vi en los hospitales de pediatría de antes. Por suerte ya no lo veo más en los de ahora. Hubo grandes cambios en esto. Grandes cambios. Esos niños que vienen golpeados intraútero, que nos lloran cuando los pinchan en los inyectables como gritan los nuestros, que aguantan cualquier cosa. Estoy hablando de niñitos de 3, 4, 5 años. ¿Qué le vas a plantear a los 15, 18 y 20 años? Si ya están sufriendo intraútero. Entonces, ¿qué buenas prácticas? Primero que todo, desnaturalizar esas... Bueno, fue una broma, pero escúchame, ¿a quién le va a doler? Todavía te dije así, o te dijeron, le viene la tormenta, no sé cuánto, se oscureció anoche. Nos parece, ¿saben una cosa? A nosotros nos molesta y nos duele, no nos naturalizamos. Pero como todo el mundo se ríe, nos reímos también. Nos reímos también. Indudablemente, cuando trajimos la palabra y dijimos la mayoría de las organizaciones sociales afro-uruguayas que nosotros nos queríamos denominar como afrodescendientes, más allá de que todos los compañeros y compañeras que quieran llamarse y que los llamen negro o negra, tienen todo el derecho. Pero nosotros dijimos, ¿saben cuál es la identidad? Nosotros tenemos una identidad afrodescendiente que la discutimos y la manejamos en la universidad, en el MIDE, y llegamos a una conclusión clarísima. Nosotros tenemos un componente que es étnico, ¿no?, de nuestra etnia, que tiene que ver que somos descendientes de aquellas personas que fueron esclavizadas, indudablemente, y tenemos hasta ciertos comportamientos que no son solamente la cultura del candombe, pero que nos identifica en eso de reconocernos. Es como nos vemos nosotras y nosotros. Hay un componente racial, que es como nos ven los demás, ya sea por el color de piel, ya sea por los rasgos, ya sea por lo que sea. Ese es el componente racial, como nos ven los otros. Pero también hay un componente social. ¿Y saben cuál es el componente social? Que tenemos el 100% de las personas
afrodescendientes, el 100%, independientemente de la colorimetría de la piel, el 100% tenemos una experiencia de discriminación por esta causa. El 100%, no hay un solo afro que no tenga una experiencia de discriminación por esta causa. Y entonces, cuando se hizo la Conferencia Mundial contra el Racismo, entramos negros, decimos, y salimos afrodescendientes, porque salimos así. Los estados tienen que resolver este tema. Salimos sujetas y sujetos de derecho. Eso es ser afrodescendiente. Entonces nos duele que me digan traeme un zapato afrodescendiente o mi perro es afrodescendiente. Eso es naturalizar algo que es absolutamente lamentable. Entonces son esas cosas que tenemos que trabajar como sociedad, en la diaria, en el todos los días. Así, cuando decíamos intraútero, ¿cómo yo le digo a mi hijito que hay otro nenito que es afro o que es negro? Es afro pero tiene la piel negra. Simplemente eso. Pero no, deja el negrito. ¿Viste cómo tiene la motita? Lo mismo que nos hacían las mujeres. ¿Viste las piernitas de la nenita? En cualquier momento robarle un beso. La educación, por ese lado, va generando y va minando la cabeza de todos y de todas. Empieza ahí, de chiquititos, y de ahí en más. Y bueno, ni hablar los trabajadores y en los consejos de salario tienen necesariamente que incluir estas dimensiones de la desigualdad. Lo hemos hablado con la gente de género muchas veces y lo planteamos. Sí, hay que plantear estas cosas. Y ustedes que tienen esa maravilla, y los felicito y voy terminando, de los centros sociales y educativos. La educación es una de las herramientas más importantes en la lucha contra el racismo y todas las discriminaciones. La educación genera inclusión si trabajamos correctamente con todo ello. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y hay problemas, les comento. Hay un trabajo del profesor de antropología Guigú del año 18. A propósito, se lo pidió la OPP para que trabajara hacia una estrategia para la población afro que obviamente quedó detenida, como han quedado detenidas muchas de los procesos sociales que se venían dando. Aquí él trabajó muchísimo la situación de varias situaciones, pero una de la educación, sobre todo en la parte fronteriza del norte, Artigas, Rivera, Salto, por allí. Lo pueden leer porque está publicado y está en la web. Entre las cosas que dice de los elementos discriminatorios existentes en la educación, es que hay una educación, que los docentes planteaban educaciones distintas, diferenciadas entre los niños afro y los que no lo eran. Porque consideraban, y esto está escrito, señores, no se puede creer, consideraban que los alcances, el entendimiento podía ser distinto, pero sobre todo que su futuro iba a ser distinto y que, por lo tanto, no tenían que exigirles tanto, porque muy lejos no iban a llegar. Eso de 2018, yo lo digo y se me caen los pedazos, ¿no? Eso de 2018, mi Uruguay. Entonces, centros educativos, docentes formados en estos temas. Docentes que no piensen que están incluyendo cuando la fiesta de fin de año ponen al Uruguay colonial y ponen el palacatá, y bueno, y todo ese tema en donde nos colocan siempre, como estamos en el imaginario colectivo, con capacidades de fuerza física, de bondades en los servicios e incapaces del pensamiento abstracto, incapaces de generar conocimiento cuando eso no es así. Porque en el ADN, señoras y señores, en el ADN somos igualitos. Menos el 0.5% que está el ojo verde, azul, la motita, lo lacio, el resto somos todos iguales. En las escuelas no hay que negar la diferencia, hay que visibilizar lo que ha negado la opresión. Y eso sí es posible.
Y obviamente ustedes tienen una herramienta impresionante para trabajar estos temas. Claro que es posible una sociedad mejor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de justicia social, estamos hablando de no discriminación, estamos hablando de personas que realmente puedan vivir y transitar una vida realmente digna, ética, saludable y sonriente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Me quedo con esta frase que planteabas muy interesante, ¿no? De construir la otredad, yo soy como vos. Eso es algo muy interesante para seguir pensando. Cómo planteaste, bueno, las interseccionalidades en las desigualdades y cómo también se van generando puntos en común, tanto con cómo hemos comenzado, tanto con Fernando, con María Noel, con Graciela, ahora Alicia, cosas que se van encontrando que tienen que ver con el punto de partida, con las infancias, con las desigualdades, con la falta de derechos, con cómo va creciendo esa desigualdad y cómo la vamos caracterizando. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra a Elvia Pereira, que ella es maestra, también es la secretaria general del PIT-CNT y de la FUNTEP. Fuerte el aplauso para Elvia. Saludar, buenas noches, buenas tardecitas a todas y a todos, especialmente a los 75 años de la Federación de la Bebida. Y saludar especialmente estos ciclos. Porque como ustedes lo vivirán, como lo vivimos todas y todos, los organizados, los trabajadores organizados, donde se nos quiere colocar que nuestras demandas son únicamente por nuestros salarios. Legítimos reclamos, donde los sindicatos o el PIT-CNT se encarga siempre con puño crispado, con mucho colorado, rojo, no colorado, mucho rojo y con caras de enojados y de enojadas. Siempre hablando fuerte, firme, adusto. Bueno, es una imagen que, bueno, personalmente no la tengo. Por lo cual, en mí, esa imagen no puede ser. ¿Y por qué digo esto? Porque que un sindicato, que una federación, en su 75 aniversario, haya decidido hacer un ciclo e inaugurarlo con algo tan amplio y tan desafiante como ideas para pensar una sociedad mejor. Dice mucho eso, pero dice mucho de ustedes. Cuando Fernando me invita, ya hace un tiempo, que me lo dijiste en el pasillo, Elvia, tal día, yo agarré el teléfono y dije, sí, dale, agendo, estoy ahí. Ni idea tenía. Sí sabía que era en los 75 años, porque fue lo que me dijo, pero ni idea tenía de que efectivamente era esto tan importante y tan profundo a lo que me estaban invitando. Después, cuando los compañeros me mandaron el mail, dije, opa, es un poco más profundo que saludar, obviamente con mucho respeto, a una federación. Es pensar ir un paso más allá y es pensar poner a la organización sindical en el lugar que siempre lo tuvo, porque Fernando lo mencionó muy exhaustivamente en la historia rápida que hizo de la federación y que claramente es común a otras federaciones y a otros sindicatos. Vengo de una federación, por lo cual entiendo que también coincidimos en la historia y en qué vemos de esta sociedad. Por lo cual pensar ideas para una sociedad mejor es muy difícil. Después que me mandaste el mail, lo pensé de 500.000 formas en los pocos tiempos que uno tiene en lo cotidiano, de 500.000 maneras. Pensé ideas para una sociedad mejor, se me cayó lo primero,
solidaridad. Dije, ¿cómo voy a ir a hablar de solidaridad a un sindicato que sus raíces y su columna vertebral es solidaridad? Es hablar sobre lo obvio. Claro que tiene que ver con una sociedad mejor. Por lo cual no vengo a hablar de solidaridad, porque vendría a aprender de ustedes y no hablar como para ayudar a pensar en algo. Entonces, ¿qué hice? Cambié y empecé a pensar otro tipo de temas. Yo vengo de la educación. Vengo de la educación primaria. Soy maestra de inicial toda mi carrera. Fue maestra de inicial. Por lo menos mi desarrollo profesional principal estuvo en esa área. Por lo cual me parecía que pensar, para poder contribuir a pensar en una sociedad mejor, ¿qué mejor que pensar en las infancias? Y de las infancias en lo que nos tiene que doler y que Alicia, sin habernos conversado antes, porque no lo hablamos, dijo algo de lo que yo había tomado para compartir con ustedes. Y es la pobreza. Y es realmente la pobreza. La pobreza real de nuestros niños y nuestras niñas que después van a estar en la escuela, que van a ser los que nosotras, maestras, recibimos a diario. Ella habló, y lo voy a conectar, si me permitís, desde su profesión de pediatra con una figura muy fuerte. Lo dijiste que fue el golpeado intrauterinamente. Algo así lo dijo la compañera. Golpeado, ese niño en gestación, golpeado interuterinamente, es el que las maestras recibimos en la escuela. Es la que después las distintas evaluaciones internacionales, pero nacionales también, dicen, salen de la escuela sin saber leer y escribir. Tenemos porcentajes de niños que no aprenden nada en la escuela, porque la educación es un desastre. Y esas cosas fueron formando durante un buen tiempo un discurso, y hasta mucho de nosotras y nosotros lo que creímos, que efectivamente estaba el Uruguay en una situación tan desastrosa a nivel educativo, que los niños salen sin saber leer y escribir, que de secundaria no pueden hacer el tránsito, que la Universidad del Trabajo, y acá estaba, no sé si sigue estando la compañera, pero estaba la compañera Mariana, que proviene de ese, que no me voy a meter en su gremio, pero que proviene de educación media de UTU, no había salido de la centralidad capitalina de nuestro país. Y vamos, caramba que sí, la educación pública uruguaya tuvo no solo políticas que hicieron que se saliera hacia al interior del país, principalmente la UTU, principalmente, donde en primaria se pensara que el niño de 3 años también tenía que estar incluido. Bueno, cosa que hoy, lamentablemente, todo eso quedó abruptamente detenido. Pero ¿por qué quería hablar de la pobreza? ¿Y cuál es el concepto que justamente mencionó Alicia y yo se lo acabo de mostrar? Y de créannos, no nos hablamos antes, pero leer esto y que no se te erice la piel y que no se te estruje el corazón como sociedad es pensar que no estamos haciendo las cosas bien. O que si las estamos haciendo bien, hay mucho más para mejorar. Entonces los felicito por las ideas para una sociedad mejor. ¿Por qué muestro esto? Porque esto salió ayer. Y eso ustedes dirán, ¿preparaste ayer lo que venís a decir hoy? Capaz que sí. Y capaz que sí. Y esto es sinceridad, porque dije, desde la educación, ¿qué vamos a mostrar? ¿Qué vamos a plantear como ideas? Y es la pobreza. Y es la pobreza infantil
ella hablaba de la pobreza y quiénes, los porcentajes de los niños afros y sus pocas posibilidades y su discriminación como sociedad. Bueno, yo voy a hablar en términos genéricos de la pobreza infantil, principalmente de los menores de 6 años. Dice las estadísticas del INE, no son cuestiones nuestras, ¿no? Nosotros hablamos de pobreza, pero ¿sabemos nosotros realmente y nosotras qué es la pobreza y el concepto de pobreza? Bueno, yo lo voy a compartir, seguramente muchos de ustedes lo sepan. Es cuando los ingresos no alcanzan a adquirir una canasta básica total. En junio del año pasado, el valor en Montevideo de esa canasta eran 18.211 pesos. ¿Cómo escuchan? 18.211 pesos. Y en el interior, y en el interior urbano, que bien dijo la compañera, es distinto al interior rural, en el urbano son 11.861 pesos, eran a junio del año pasado. Y 8.063 pesos en el ámbito rural. ¿Alguien puede pensar que se puede vivir medianamente con dignidad? Eso es pobreza. Y ahí viven nuestros niños. Esos 380.376 ciudadanos y ciudadanas, personas, están en esa condición de pobreza. 380.000. A veces el porcentaje dicen 10%, 9 con algo por ciento. E inmediatamente lo que hacen es compararlo con el 2019. Y no solamente por la pandemia, sino por los cambios que se dieron en el país. Es real. Y después vienen todas las valoraciones legítimas, políticas, que uno van a decir, ¿cuánto bajamos la pobreza? Esa consecuencia de las políticas aplicadas al famoso derrame. Y algo tendrá que ver, porque el que lo dice algo sabrá, por lo menos un poco más que yo, que soy maestra. Ahora, que todavía haya un 10,7% de la población del Uruguay que está en esa condición de pobreza y no nos suceda nada en la piel como sociedad, bueno, me parece que ahí tenemos claramente algo para profundizar como sociedad, para pensar, para interactuar. Por allí también, de esta porción, de ese porcentaje de niños, es lo que ponen en ese artículo, pero que lo escuchamos repetir, preocupa mucho los niños de 0 a 6 años. Porque es el 19,7% de los niños de menores de 6 años que son pobres. 19%. Y yo lo quiero vincular, lo quiero realmente vincular a la educación. Porque cuando se piensa que tiene que haber políticas de transformaciones que hagan que los niños aprendan más, claro, son sujetos de derecho, y está bien, como sujetos de derechos que aprendan más y mejor. Ahora, no tendremos que pensar como sociedad y en el pilar de solidaridad que ustedes manejan mucho y muy bien, en políticas que sean integrales, que miren al ser humano en su integralidad, y no políticas que en algún momento se intentaron como atomizadas. Esa era la idea que nosotras maestras en territorio veíamos. Estaban la política focalizada en salud, la política del MIDES, la política de esto, porque el niño iba, nunca era como decir, estaba desmembrado en las distintas políticas. ¿No será bueno que como sociedad pensemos que necesitamos vincular nuestra solidaridad pensando en ese niño como un ser integral, pensando en su integralidad que va a llegar y va a llegar
a estudios terciarios y va a llegar a tener cultura del trabajo, eso que ustedes saben muy bien, y que va a llegar y va a poder ser un miembro de esta sociedad mejor que queremos. Y por supuesto que tiene que haber en esas políticas miradas y apertura para todas y todos. Porque lo que decía la compañera Graciela en su mensaje es tal cual, se nos eriza la piel hoy, la escuchamos, no es la primera vez que la escuchamos, se nos eriza la piel, lágrimas, dice la compañera, a muchas y a muchos. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué nos mueve a cada uno y a cada una como acción o como reivindicación, en el caso nuestro, para que esas situaciones hagan que seamos mejores y contribuyamos a una sociedad mejor? Yo creo que tenemos un desafío, porque podíamos haber hablado de un montón de cosas, la violencia, la convivencia. Podíamos haber hablado de un montón de temas. Yo opté por hablar de la pobreza y de la pobreza infantil y vincularlo, porque en el tema educativo ustedes también hacen mucho. Ustedes esa complementariedad de la escuela pública que hacen y que intentan hacer con los esfuerzos y en la medida que sus capacidades y sus posibilidades se los permiten, es realmente sumamente importante. Y mucho más hoy, cuando esa extensión del tiempo, si lo tomáramos como una extensión de tiempo pedagógico, hoy se está planteando hacerlo con ONG o con privados. Eso no queremos para nuestra escuela pública. Nuestra escuela pública tiene más de 100 años de historia y es orgullo nacional e internacional. Y todas y todos tenemos que defender, sobre todo, los principios de la escuela pública. Los principios de la escuela pública donde todas y todos los niños tienen cabida. No importa si son afrodescendientes, si tienen discapacidades, si tienen capacidades diferentes, No. Allí tenemos que, como sociedad, entendernos y pensar que la escuela pública siga siendo el paraguas donde debajo de ella estábamos todas y todos. Y rebelarnos fuertemente con aquellos que quieran hacer de nuestra escuela pública un lucro. Eso no es nuestra escuela pública. Eso no es lo que va a hacer que las políticas que miren la integralidad de la persona sea lo que haga o contribuya a una sociedad mejor. Tenemos que rebelarnos como sociedad. Tenemos que conversar entre nosotras y nosotros, con el vecino. Es claro que decirlo es muy fácil. Yo ayer tuve la oportunidad de estar con FECOBI en una actividad también en el mes de la mujer. Claro, cooperativa. El pilar de la cooperativa es la solidaridad. Entonces, hay algo que nuestra sociedad debería pensar en rescatar, y es esto de la solidaridad. Pero a ustedes no se los voy a enseñar, vuelvo a decir, aprendo de ustedes. Pero me parece que es algo que se ha visto en situaciones puntuales, es verdad, porque cuando yo soy soriano, cuando el terremoto, el tornado de Dolores desbordó la solidaridad, al punto que hoy el puente está medio resquebrajado. La solidaridad del Uruguay fue tapa internacional de periódicos. Y es verdad, si nosotros y nosotras tenemos en nuestra esencia esa solidaridad, no podemos naturalizar situaciones. No la podemos hacer, la naturalizamos desde nuestros propios prejuicios. Si el que está en la calle no lo veo como un nosotros, lo decía Alicia, no voy a poder avanzar.
Si a mí no me duele la pobreza y pasa como si fueran una discusión política entre quién fue mejor, los que estaban antes o los que están ahora, tampoco voy a poder avanzar como sociedad. Si yo no le exijo al Estado su función principal, que es de protector, si no se lo exijo, también estoy en falta como ciudadano y como ciudadano. Si no me rebelo ante una reforma jubilatoria que deja y discrimina por fuera a sectores sociales y la función principal de una seguridad social, que es de protección social, no está, tampoco estoy haciendo las cosas bien. Entonces, me parece que, por supuesto que me fui de todo lo que había anotado en mi papelito, de toda la pobreza y la educación, porque me gustó cómo se fue dando la compañera que estuvo antes, con Alicia, con Graciela, cómo se fue dando, y quiero terminar con esto. Tenemos un desafío y es exigir que se nos mire y se nos trate como seres integrales. No podemos pedir después que sepan leer si antes no tuvieron alimento suficiente durante la gestación, por ejemplo. Si no tuvieron un techo, una vivienda donde abrigarse del frío, del invierno, de las inclemencias del tiempo. Si esos niños no tuvieron un lugar de amor y de contención, ¿cómo podemos nosotras y nosotros después pedirle que sepa leer y escribir? Que le importe estar ahí. Le va a dar lo mismo ir al liceo o no. Entonces, creo que, con esto voy a terminar, creo que es un desafío que ustedes con este planteo, ojalá que haya sido por ahí lo que pensaron ustedes cuando lo plantearon, pero a mí me inspira ideas por una sociedad mejor, felicitarlos. Felicitarlos y salir con la frente bien alta, diciéndole a todos y a todas que la organización sindical es mucho más que reivindicaciones directas de condiciones de trabajo, porque indirectamente esto también tiene que ver con nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elvia. La verdad que muy fuerte los datos que traes, ¿no? Esto del que hay un 10% de nuestra población que está bajo la línea de pobreza, el 19% de niñas y niños de 0 a 6 años, son datos que claramente, sí, como decís vos, nos tiene que erizar la piel. La verdad que, bueno, las tres oratorias tuvieron muchos puntos en común, que creo que todas y todos nos llevamos varios desafíos para seguir pensando. El tema también que quería traer, que bueno, hay un 50% de analfabetismo en las cárceles, ¿no? Como también todo se asocia con todo, ¿no? Si tendremos varias cosas para pensar y para tomar acción, y como dijiste vos, Elvia, ¿no? Para revelarnos como sociedad desde la solidaridad. Muchas gracias a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Muchas gracias a todas ustedes por estar acá y nos seguiremos encontrando. Perdón, el presidente quiere hablar, así que le voy a dar la palabra. Sí, no voy a entrar en más polémicas, pero sí agradecer la presencia de quienes hoy vinieron hasta acá, a las distintas organizaciones sindicales y empresariales que están aquí presentes, pero no era para eso, sino para decirles que a mi espalda tengo un obsequio para las compañeras que están acá y que si vos me terminabas el acto no le podía dar el obsequio, entonces bueno, ahora le voy a dar el obsequio y después me terminas el acto. Perfecto. Así que bueno, voy a hacer entrega de los 75 años de nuestra federación a cada una de las que están acá y bueno, y después si terminás el acto invitás que pasen al fondo y todo lo demás. ¿Está? Dale. Hagan de cuenta de que no escucharon lo que sí, después lo voy a decir yo, ¿tá? Te termino el acto después. ¡Fuerte el aplauso!